Bien, para empezar a hablar sobre dipolos eléctricos, lo primero que quiero hacer es hacerles recordar lo que era el momento, ¿sí? Bueno, son dos conceptos importantes. El primero, el momento, el torque de toda la vida. Bien, recordemos que, por ejemplo, si esto es una barra ya actúa fuerzas en sus extremos, por ejemplo, en sus dos extremos de esta barra, y supongamos que son dos fuerzas de igual magnitud, ¿sí? Una fuerza F y otra fuerza F, solo que están en sentido contrario, pero en magnitud ambas fuerzas son iguales. Aquí sabemos que la sumatoria de fuerzas, ¿sí? La sumatoria de fuerzas por esta barrita, ¿sí? La sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero, ¿sí? Porque van en sentido opuesto, ¿sí? Pero lo que esperaríamos era que esta barra no tenga movimiento, sí, al hacer la sumatoria de fuerzas, pero hay algo que sí va a tener, que es rotación. Y precisamente cuando hay un torque, hay una rotación. Así que puede que en este sistema, en esta barrita, la sumatoria de fuerzas sea cero, pero hay algo que no va a poder evitar, rotar, ¿sí? Se va a mover. Y por lo tanto, sabemos que esa rotación también se le conoce como un torque, ¿sí? Hay un torque y una rotación. Un torque que sabemos que, por lo general, bueno, ya lo voy a poner a manera un poquito definido a modo un poquito grosero. Modo grosero podemos decir. De la siguiente manera era la fuerza, ¿sí? La fuerza por la distancia, ¿sí? Por la distancia, por la distancia que es perpendicular a la línea de acción. Aquí viene lo importante. Sabemos que cuando esta fuerza actúa sobre esta barra, aquí hay una línea de acción, ¿sí? Esta fuerza tiene una línea de acción. Igual para acá hay una línea de acción. Precisamente este es otro argumento para decir que hay una rotación, que las fuerzas, eh, sus líneas de acciones no están alineadas, vamos a decir. Sí, o sea, no están una sobre otra. Dicho de otra manera, no está una sobre otra, sino que están separadas las líneas de acción. Así que, por lo tanto, va a tener una rotación. Sí, ese es otro argumento que podemos decir. Bien, pero la idea es que aquí cuando aplicamos el torque, fuerza por distancia, la distancia que la tomamos sabemos que es respecto al punto de giro. En este caso de la barrita, supongamos que es aquí, al centro, sí, por simplicidad, al centro de la barra. Va a girar esta barra en torno al centro. Bien, pero la distancia que tomamos para el torque tanto que ejerce la fuerza 1 y la fuerza 2 va a ser una distancia que es perpendicular a la línea de acción. ¿Y cuál es esa línea de acción? Bien, veamos por aquí. ¿Cuál es esa línea de acción? Bien, este punto, que es el punto con respecto al cual va a girar esta barra, va a haber una línea de acción y ahora la distancia que vamos a tomar es la distancia perpendicular a la línea de acción. Si esta es la línea de acción, algo perpendicular va a ser esto, ¿sí? Esto aquí. Así que por lo tanto, si por ejemplo suponemos que la distancia de esta barra, ¿sí? O sea, de toda esta barra de aquí es D, por ejemplo. Si de toda esta barra es D, pues a la mitad va a ser de medios. O sea, esta cosita de acá, la mitad va a ser de medios. ¿Sí? De medios. Bien, listo. De medios. Así que por lo tanto, como dice, tiene que ser distancias perpendiculares a la línea de acción. Así que una distancia perpendicular va a ser esta cosa de acá. ¿Sí? Toda esta cosa de aquí. Y por lo tanto, bueno, ahora vamos a considerar un ángulo, ¿sí? Un ángulo, por ejemplo, un ángulo phi, ¿sí? Un ángulo phi, y este ángulo phi también pasa a ser el mismo, ¿sí? El mismo, por geometría elemental. Y por lo tanto, esta distancia de aquí, ¿cuál sería? Pues obvio, va a ser distancia de medios, ¿verdad? De medios por el seno de ese ángulo. Así que va a ser de medios por el seno del ángulo. Sí, pero aquí lo importante es esto, lo que les estaba comentando, que tomamos distancias perpendiculares a la línea de acción. Si todo está acá es mi línea de acción, tomo distancias perpendiculares, ¿sí? Como en este caso fue de medios para el seno de teta. Y lo mismo aplica para acá, para la fuerza, para esta fuerza. La distancia que tomamos es una distancia perpendicular a esta línea de acción, ¿sí? Bien, perdón, a esta línea que está acá, perdón, a esta línea que está acá. Bien, ya, ese es un concepto que tenemos que tener en cuenta, el torque, ¿sí? El torque y la distancia perpendicular a la línea de acción.
Bien, entonces, dicho sea de paso ahora, para el segundo concepto que quiero introducir no introducir, sino que para explicar los dipolos, va a ser sobre las carguitas eléctricas y el campo eléctrico. Sí, sabemos que cuando hay una carga positiva perturba el espacio y genera un campo eléctrico, ¿sí? Genera un campo eléctrico que, por aquí está bien, ponerlo con rojo, ya, que genera un campo eléctrico, ¿sí? Una carga positiva genera un campo eléctrico hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera. Las líneas de campo eléctrico están hacia afuera. Y para una carga negativa, las líneas de campo eléctrico están hacia adentro, ¿sí? Las líneas de campo eléctrico están hacia adentro. Pero este es un campo eléctrico producido por la propia carga, ¿sí? Para la positiva afuera y para la negativa adentro. Ahora, ¿qué pasaría si ahora actúa un campo externo sobre esto? ¿Sí? Un campo externo. Si actúa un campo externo. Un campo externo. Aquí voy a ponerle un campo, voy a ponerle esta letra E. Y acá abajito voy a ponerle una E minúscula de un campo externo. ¿Qué pasaría? Que para la carga positiva, ¿sí? Para esta carga positiva, lo que va a hacer es que esta carga va a acelerarse, ¿sí? Hay un campo eléctrico, va a actuar una fuerza, ¿sí? Una fuerza sobre esta carguita que va a hacer que esto se acelere. ¿Y se acelere en qué dirección? Se acelere en dirección del campo eléctrico externo, ¿sí? Repito, esta carga cuando actúa un campo eléctrico externo, lo que hace es que esta carga positiva es acelerada, ¿sí? Es acelerada en dirección del campo eléctrico externo, ¿sí? Cuando es positiva. Y ahora cuando es negativa y hay un campo eléctrico externo, ¿sí? Mira aquí estas líneas rojas, hay un campo eléctrico externo, lo que ahora hace es que esta carga también se acelera, pero ahora se acelera en sentido opuesto, ¿sí? En sentido opuesto. Entonces, como conclusión, una carguita positiva perturba el espacio y genera un campo eléctrico, ¿sí? Un campo eléctrico propia de ella. Y un campo, perdón, y una carga negativa genera un campo eléctrico que va hacia adentro. Pero cuando actúa un campo eléctrico externo, ¿sí? Este campo eléctrico externo, la carga positiva es acelerada en dirección de ese mismo campo eléctrico, o sea, hacia aquí, en dirección de esta flechita, en dirección del campo eléctrico externo. Y cuando es una carga negativa es acelerada en sentido opuesto, ¿sí? O sea, en esta dirección, ¿sí? O sea, en contra del campo eléctrico externo. Bien, dicho eso, se de paso, ahora voy a comenzar con lo que son los dipolos eléctricos. Aquí he puesto las fórmulas que vamos a demostrar, ¿sí? Vamos a demostrar estas fórmulas acá, que ahorita ya os explico qué es cada una de estas cosas. Bien, un dipolo eléctrico vamos a definirlo como lo siguiente: cargas puntuales de igual magnitud y signos opuestos, separados a una distancia de. Repito, cargas puntuales de igual magnitud y signos opuestos, separados a una distancia de. Y ahora, bueno, esto lo voy a mencionar después. Bien, esta es una imagen que es sacada de un libro del Semansky, que voy a usarla para explicar. Bien, entonces, por aquí voy a considerar bueno, esto es lo que es un dipolo eléctrico, ¿sí? No es algo tan. Bueno, esta cosa es lo que es un dipolo eléctrico. Es un par de cargas, ¿sí? Un par de cargas, una negativa y una positiva. Como dice acá, cargas de signos opuestos, una negativa y una positiva, que tienen carga de igual magnitud. O sea, si esta carga tiene menos Q y esta carga va a ser Q, pero en magnitud ambos son la misma, ¿sí? Q y Q, ambos casos. Y están separados una distancia de. ¿Sí? Bueno, aquí hay un campo eléctrico externo, ¿sí? Como menciona acá. Ahora, ¿qué pasaría, como digo, si este par de cargas, perdón, ahora, ¿qué pasaría si este par de cargas actúa un campo eléctrico externo? ¿Qué es este? Un campo eléctrico externo, que va a ser este. Y como dije, también hay una distancia de que separa a este par de cargas, a este dipolo, que repito, no es una cosa, perdón, no es nada más que un par de cargas separadas una distancia de que tienen, la misma carga en magnitud y son de signos opuestos, ¿sí? Es simple, es eso. Ahora pues lo que vamos a hacer aquí es ahora, como hay un campo eléctrico externo, como mencioné en el ejemplo anterior, es que a la carguita positiva va a actuar una fuerza que le va, va a actuar una fuerza sobre esta carga positiva cuando hay un campo eléctrico. Y precisamente la fuerza, o mejor dicho, la aceleración de esta carguita va a ser en sentido del campo eléctrico, pero esa aceleración implica una fuerza,
¿sí? Así que esta va a ser la fuerza que actúe sobre esta carguita. Hay una fuerza en dirección del campo eléctrico. Y cuando era negativa, pues dijimos que era en sentido opuesto al campo eléctrico, ¿sí? Por lo tanto, acá hay una fuerza que va en sentido opuesto. Aquí, dicho sea de paso, aquí pues es negativa porque está en forma vectorial, ¿sí? Va en sentido opuesto. Aquí en esta dirección, ¿sí? Ahora, como dije, esto podemos relacionarlo con el ejemplo de la barra. Aquí, este par de cargas, la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿sí? La sumatoria de fuerzas, ¿sí? Escrita de manera un poco grosera, es igual a cero, porque miren, aquí hay una fuerza que actúa en esta dirección, acá hay otra fuerza que actúa en esta dirección, y pues como son la misma, pues cero. Pero eso no implica que este par de cargas, este dipolo, no pueda rotar. Y precisamente aquí viene el concepto de torque que mencioné. Entonces, este par de cargas va a rotar, ¿sí? Va a rotar. Y si va a rotar, pues tiene que ver un torque. Tiene que ver un torque. Así que precisamente aquí entramos el concepto con los torques. Sí, con los torques aquí. Pero ahora bien, esta primera ecuación de acá, que es P igual a Q por D, vamos a poner Q es la carga y D es la distancia, como dije, entre esas dos cargas. Y P se conoce como, se conoce como el momento dipolar. Uy, momento, momento dipolar, ¿sí? Momento dipolar. A P se le conoce como el momento dipolar, que está definido de la siguiente manera. La carga, ¿sí? La carga por la distancia. ¿Sí? Aquí también está el otro ejemplo. Aquí está el ejemplo. ¿Sí? Tomamos una carguita, sea cualquiera porque en sí son las mismas. La carga por la distancia que separa a este par de cargas. Y listo, esa va a ser la primera cantidad, P, que se conoce como momento angular. Y también escrita en forma vectorial va a ser esta siguiente. Esta cosita que viene acá va a ser P ya en forma vectorial. Momento dipolar es igual al producto de perdón, aquí era Q. Sí, perdón, aquí era Q. Aquí es Q, aquí es Q. Aquí es Q. Aquí es Q. La carga por la distancia. Sí, ahora esta distancia va a ser tomada como un vector. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el vector momento dipolar va a estar en la dirección, en la dirección, en la dirección de D. Sí, en la dirección de D. Que dicho sea de paso, el momento dipolar va del negativo al positivo. O sea, va a tener siempre esta dirección, de menos a más, el momento dipolar. Bien, ahora para la siguiente ecuación, sí, ya hemos puesto acá que P es el momento dipolar. Sí, aquí está en magnitud y aquí está en forma vectorial. Ahora, para el torque, lo que queremos demostrar son estas ecuaciones. ¿Sí? Me olvidaba algo mencionar, que el campo eléctrico es constante, o sea, no va a variar. ¿Sí? Campo eléctrico constante. Bien, ahora, como dije, el torque, sabemos que en su definición más burda podemos decir que es fuerza por distancia. ¿Sí? Fuerza por distancia. Y repito, esta distancia es una distancia perpendicular a la línea de acción. ¿Sí? Aquí está. Vamos a considerar que este dipolo va a rotar con respecto a un punto que está al medio de la distancia de este par de cargas. Así que, como dije en el video anterior, vamos a tomar esta distancia de acá. ¿Sí? Esta distancia de acá. Y para este caso de aquí también esta distancia de acá. ¿Sí? Y ahora por lógica, si estamos tomando un punto a la mitad, esto de aquí, esto va a ser de medios y esta distancia de aquí va a ser de medios. Y por lo tanto, la proyección, sí, aquí, lo que escribes un momentito esto va a ser de medios por el seno de phi, por el seno de phi. Si aquí está el ángulo que está acá en amarillo, este phi, se pasa aquí. Y la proyección aquí va a ser de medios por el seno de phi. Bien, ahora vamos a aplicar el torque para este caso. Lo pongo, bueno, está. Bien, entonces el torque total, sí, el torque total que se va a tener aquí, ¿cuál va a ser? Esta fuerza de aquí,
la fuerza que actúa sobre esta carga, sobre esa carga. Uy, lo puse por vectorial. No, no va a ser así. Voy a trabajar la magnitud. Bien, va a ser la fuerza que actúa sobre esa carga por la distancia perpendicular a la línea de acción, que va a ser de medios, ¿sí? De medios por el seno de phi. Sí, como dije, como la rotación va a ser en este sentido, esta fuerza de aquí causa una rotación en este sentido y esta otra fuerza de aquí causa una rotación en este sentido. Como ambos tienen el mismo sentido, pues va a ser una simple suma. Así que, como dije, para el positivo va a ser la fuerza por la distancia perpendicular a la línea de acción, que es de medios, y a esta le sumamos el torque debido a esta otra fuerza, que va a ser igual F, porque está en magnitud, ¿sí? F por d medios por el seno de phi. Seno de phi. Ahora, aquí viene otra cosita que creo que ya es del libro, aquí, que sabemos que la fuerza que actúa sobre una carguita, sobre esta carga, cuando actúa el campo eléctrico, viene dado por la expresión de Q, que es la carga, por E, que es el campo eléctrico, ¿sí? Esto es en forma vectorial, pero también lo podemos escribir en magnitud. Va a ser F Q por E. Así que eso voy a reemplazar aquí. Así que de aquí tengo el torque. Va a ser en vez de F, voy a colocar Q por E. O bueno, lo voy a poner al final ya. Aquí simplemente sería una simple suma. Como F y seno de phi es el mismo que en este caso, ya que hay de medios y de medios, lo que me da aquí sería F, sí, F por D por el seno de phi, ¿sí? Pero ahora, como F se puede reemplazar por esta expresión, la carga por el campo eléctrico, así que reemplazamos aquí. Entonces me quedaría la carga por el campo eléctrico por D por el seno de phi. Ahora, esto es algo conocido. Recordemos que cuando multiplicamos una cantidad en su magnitud, ¿sí? En este caso el E, por otra cantidad en su magnitud, que es la distancia, y por el seno del ángulo que forman estos dos, porque mira, recordemos que el campo eléctrico, esto que está en rojo, junto con este D, que lo podemos tratar como un vector, forma un ángulo que es phi, ¿sí? Así que precisamente esto nos recuerda a un producto cruz, ¿sí? A un producto cruz. Pero más allá de eso, como Q es una constante, sí, porque Q ya va a tener un valor definido, el producto de Q por D lo que me da es, sí, exacto, el momento dipolar. Entonces Q por D me va a dar el momento dipolar. Q por D me da el momento dipolar. Entonces aquí voy a tener P, que es el momento dipolar. Sí, va a seguir siendo otra cantidad en magnitud. Y por el campo eléctrico. Y por el seno del ángulo, que sería seno de phi. Listo. Pero ahora vemos que precisamente lo que dije hace un momento, que P por E por el seno del ángulo que forman estas cantidades, pues esto es también conocido como el producto cruz. Puede ser escrito como este aquí. P en forma vectorial, cruz E. Cruz E. Y ahora en vez de colocar el torque en magnitud, ahora aquí lo voy a poner en forma vectorial. ¿Sí? Perdón, aquí voy a borrar el signo de igualdad para que no se confunda. Aquí. Listo. Ya está escrito en otra forma. Sí, esta es otra forma de escribir. Otra forma. Y esta aquí es otra forma. Bien, así que hemos demostrado las dos ecuaciones. El torque, bueno, aquí está en vector. No, bueno, no, aquí no debía ser una forma vectorial. El torque en magnitud y el torque en forma vectorial. ¿Sí? En un siguiente video vamos a demostrar también las energías que se causa en este dipolo eléctrico.
Porque esto, dipolo eléctrico, es muy importante en la física porque también se puede estudiar en lo que son los átomos. Por ejemplo, en el caso más sencillo, en el átomo de hidrógeno, tiene una relación muy importante. También puede ser en la molécula de amoníaco, también tiene una relación muy importante este tipo de dipolos. O sea, estas cositas simples tienen una serie de aplicaciones muy importantes en la vida cotidiana. Bueno, no en la vida cotidiana, sino que con las moléculas que uno quiere tratar. Sí, así que en un video posterior voy a hacer ejercicios y tratar la energía en este dipolo.